Pues bueno, yo soy la doctora Zamora y yo les voy a hablar de un tema que especialmente a mí me apasiona, tengo que reconocerlo, que es la pérdida repetida de la gestación y bueno, la infertilidad, pues porque soy bióloga de la reproducción. Y pues un punto importante siempre es cuándo considerar pruebas genéticas específicamente. Yo creo que el punto más importante de pruebas genéticas es la pérdida repetida de la gestación, tal vez más que infertilidad. Yo voy a hablar desde el punto de vista médico, un poco lo que nos toca ver a nosotros como clínicos, como ginecólogos, como biólogos de la reproducción, y cuando ya tenemos que mandar a los colegas genetistas el asesoramiento, a ver a veces la prueba inicial genética, o cuando ya no llegó la prueba genética, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí, pues la idea siempre yo les digo a las pacientes, tanto de infertilidad como de pérdida repetida de la gestación, es que hay que trabajar en equipo. Son patologías que a veces sí necesitan manejo multidisciplinario porque sí tienen un impacto en muchas esferas. Bueno, yo no tengo conflicto de intereses en el tema. Soy ginecóloga independiente y bióloga de la reproducción independiente del laboratorio. Y bueno, primero voy a empezar con definir los conceptos tanto de pérdida repetida de la gestación, pérdida gestacional recurrente e infertilidad, que ya este es el término oficial, que ya vienen las guías nuevas que salieron en el 2002, en el 2022 de la ESRE, que por fin salieron unas nuevas guías, porque muchos años estuvimos sin guías. Las guías previas eran del 2012 y estuvimos prácticamente 10 años sin guías, y ya se actualizaron el año pasado, la R ya las actualizó, y entonces ya vendrán algunos términos o consensos que verán aquí ya de esas guías. Y lo primero es que ya se define como pérdida repetida, pérdida gestacional recurrente, ya se quita los conceptos de aborto habitual, que antes se utilizaba mucho. Siempre había un tema de si eran dos pérdidas o tres, ya se define como dos pérdidas porque tanto la CRM lo manejaba como 12, dos pérdidas, y R como tres. Ya se estipuló que a partir de dos pérdidas se debe de estudiar a la pareja. He definido pérdidas menores a las 20 semanas de gestación, que deben de ser consecutivas, porque antes era si eran consecutivas o no, consecutivas, y que debe de ser, ya lo establece, que hay embarazo clínico. ¿Cómo catalogamos el embarazo clínico? Que es la evidencia gestacional, la evidencia de saco gestacional por ultrasonido, y pues que documentemos que hay saco, idealmente embrión y latido, y que todos sabemos, al menos en biología de la reproducción, que eso lo vamos a ver alrededor de la quinta, sexta semana. Antes no, a veces nos pasa que a las 4 semanas o con 2, 3 días de retraso ya están las pacientes, ya se hicieron la prueba, ya quieren ver. Entonces, siempre hay que explicarles que hay que tener un poquito de paciencia. Son pacientes que tienen mucha ansiedad. Los niveles de ansiedad en pacientes con infertilidad y pérdida repetida de la gestación son importantes, tienen un impacto muy importante en esa esfera, y no solo para la paciente, sino para el médico. O sea, cuando ya te llegan dos pérdidas, tres pérdidas, cinco pérdidas, y entre más pérdidas, que veremos que es algo pronóstico, pues ya nos estresa, porque ya sabemos, o a veces yo les digo a las pacientes, ya empezamos a veces mal, y ahorita les digo por qué. Se deben de excluir molas, embarazos ectópicos, se deben de excluir embarazos bioquímicos, o sea, aquella paciente que se hizo la prueba de embarazo positiva, incluso en sangre, pero que tuvo el retraso menstrual, pero que sangró y que nunca pudimos documentar el embarazo. Esos pacientes estrictamente no están catalogados como embarazos clínicos. Y se divide, bueno, la prevalencia real de pérdida repetida en la gestación está alrededor del 1 al 2%. Es cierto que cambia un poquito si vemos de 1 a 2% cuando vemos en dos pérdidas, o cuando valoramos a partir de tres pérdidas. O sea, la verdad es que baja un poquito la prevalencia entre más pérdidas haya. Puede ser primaria o secundaria, o sea, aquella que siempre ha perdido y nunca ha tenido un bebé en casa, o aquella que ha tenido un bebé en casa y que después tiene dos o tres pérdidas. Puede ser temprana o tardía. Esto es también algo importante que preguntamos mucho, o que yo sí les hago hincapié en la consulta, es: ¿se vio embrión, se vio latido, se vio saco gestacional, se vio saco vitelino, se paró a las 8 semanas, venía como un anembriónico, como un huevo muerto retenido? Porque es cierto que entre más temprana sea una pérdida,
más riesgo de aneuploidía hay. Entonces, eso también es importante al momento de nosotros hacer la historia clínica. El consenso de R ya 2022, que ya lo comparten tanto todas las guías, es evaluación a partir de 2 pérdidas con un nivel 5 de evidencia y que hay que diferenciarlo del diagnóstico de infertilidad, de aborto clínico, infertilidad, ahorita mencionaré el diagnóstico, pero específicamente aborto clínico, hasta el 80% del aborto clínico se llegan a perder menores a 12 semanas de gestación. El 70% de las pérdidas, 60-70%, dependiendo las series que veamos, y también de las series, incluso los años. Si vemos bibliografía del 2012, ahora últimamente con el boom en la medicina reproductiva y sobre todo con las técnicas moleculares, y creo que de lo que más ha evolucionado en medicina reproductiva ha sido la genética reproductiva y las técnicas moleculares, pues ya empezamos a ver que incluso hay 70% de causas cromosómicas, entre ellas la aneuploidía, y tanto en abortos espontáneos como en abortos recurrentes. Las pérdidas bioquímicas a veces son imperceptibles. Aquella paciente que llega a tener 3, 4, 5 días, una semana de retraso y que a veces se hizo una prueba y que el 30% se pierden entre la implantación y las 6 semanas de gestación. Y el diagnóstico de infertilidad es aquella mujer menor de 35 años, eso ya también viene en las guías, se diferencia, menor de 35, más de 35, menor de 35 años, 12 meses de no lograr el embarazo, de vida sexual sin protección, idealmente relaciones dirigidas a días fértiles, aplica idealmente a mujeres eumenorreicas, que son cíclicas, y que no logran embarazarse, y mujeres arriba de 35 años, el tiempo es 6 meses. Si en 6 meses no ha logrado embarazarse esa pareja, ya necesitan evaluación o protocolizarlas como con el protocolo de infertilidad. Ahora, causas genéticas de pérdida repetida de la gestación, que es parte ahora voy a empezar con pérdida repetida de la gestación. ¿Cuáles son las causas genéticas que nosotros vamos a estudiar? Si vemos, cerca de solo el 2 a 5%, 2 a 3%, depende de las series, tienen un origen genético de todas las pérdidas repetidas de la gestación. Por lo tanto, yo siempre les digo, a veces no son los primeros estudios que hacemos o que pedimos en el abordaje de pérdida repetida de la gestación. O sea, no hay que olvidarlos, ¿sí? Porque a veces la paciente se va con una batería de estudios y a veces es frustrante porque recuerden que el otro 50-40% de las causas de pérdida repetida de la gestación son idiopáticas o no logramos establecer una causa. Y eso a mí siempre me gusta explicárselos en la primera cita. La siento y les explico si sí cumplen o no los criterios de pérdida repetida de la gestación a la paciente, cuál es el protocolo que debemos de seguir, y entonces de ahí yo les voy a enseñar el círculo que yo les pongo a las pacientes para saber cuáles son las causas anatómicas, endocrinas, infecciosas. Entonces, cuando les ponemos eso a la paciente, ya hacemos un mapeo a la paciente para saber qué estudios vamos a ir haciendo, cuáles son las causas más frecuentes, porque a lo mejor ahí encontramos, y muchas de esas pérdidas son trastornos endocrinos, tiroideos, resistencia a la insulina, miomas, pólipos, que son detectables, tratables y que van a tener buen pronóstico. Y las causas genéticas, pues van a ser poquitas realmente. De los abortos espontáneos, tanto y de pérdida repetida de gestación, hasta el 60% son alteraciones cromosómicas. De ellas las que están en primer lugar son las trisomías, después le siguen las polisomías y luego las monosomías. Es cierto que la edad materna avanzada está asociada al aumento de las trisomías o de las alteraciones cromosómicas, de las aneuploidías, y eso pues lo vamos a ver en todas las series. Hasta un 18% de las alteraciones de los productos de aborto a los que les llegamos a hacer embrioscopía pueden llegar a tener un cariotipo normal en los productos de aborto. Aquí el impacto de la edad.
Si vemos las series de hace años, ya empezaron a documentar aborto espontáneo en menores de 25, pues lo vamos a ver alrededor del 9 al 12%, y a partir de los 24, 25 va aumentando al 30%, y en la población arriba de 40 años, alrededor del 40, 50%. Si se fijan, también hemos cambiado socialmente, y esa es otra de las cosas que yo les explico a las pacientes. Socialmente hemos aplazado la fertilidad. Como sociedad, las mujeres, es el boom de la mujer, el aspecto profesional ha cambiado, las parejas incluso ya no quieren reproducirse a los 25 años, que nosotros les digamos a las pacientes, estás en tu mejor edad reproductiva entre los 22 y los 28, 30 años. La verdad es que al menos el medio en el que nos desarrollamos aquí en la ciudad, que es el que yo conozco, la Ciudad de México, con trabajo, pues son pocas las pacientes que realmente se quieren embarazar a los 25 años. La mayoría quiere hacer maestrías, doctorados y dice, bueno, en 10 años no me quiero embarazar ni de broma. Entonces es cierto que eso es una de las primeras causas que hace que nos cueste trabajo embarazarnos y que nos enfrentemos a alteraciones de pérdidas repetidas de la gestación. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿a qué edad te tuvo tu mamá? ¿A qué edad te tuvo tu abuela? Y, tuvo tu abuela tu mamá, y entonces vamos a ver que a veces a los 25 años ya habían terminado de tener 2, 3 hijos. Hoy en día empezamos a tener y nos quedamos con 1, con 2, a veces con 3, pero ya 3 ya son muchos, ya es kinder, digo yo. Y, y dentro de las guías se maneja la R, que el objetivo de analizar las causas genéticas de pérdidas repetidas de la gestación es detectar las translocaciones balanceadas, recíprocas y robertsonianas, porque eso sí puede hacer que cambie el pronóstico de que se repita o no, o que tengamos alguna intervención, sobre todo con el equipo de genetistas, para que no se repita la pérdida repetida. Ni siquiera está encaminado a detectar aneuploidías. La probabilidad de encontrar en productos de aborto, en cariotipo de productos de aborto, aneuploidías es alta, por frecuencia es lo más frecuente que vamos a encontrar, pero el objetivo es el cariotipo en los padres o en la mujer es detectar si son portadores de translocaciones balanceadas, ya sea recíprocas o sobre todo robertsonianas, que se presentan en el 2 a 5% de las pérdidas repetidas de la gestación. Y bueno, este es el cuadrito que yo uso mucho en la consulta, la verdad, donde les pongo cuáles son las causas que existen de pérdida repetida de la gestación, y si se fijan, 2 a 5% de factores genéticos, porque muchos llegan y no me va a pedir cariotipo. Yo sí, pero en este momento no, probablemente después, o sí, pero hay otros estudios que quiero que te hagas antes, como las causas 10 a 15% anatómicas, 20% autoinmunes. También nos metemos ahí en un poco de problemas porque no todas tienen una relación directa, hay que estudiarlas bien, protocolizarlas bien, infecciosas que realmente son muy bajitas, y los factores endocrinos, que creo que sí son de la mayoría, pero si se fijan, la mayoría están en el 40-50% de causa no determinada o desconocida. Entonces yo le tengo que explicar a la pareja, a la mujer, al paciente que llega con pérdida repetida, es un poco desgastante el abordaje, que le voy a pedir una batería de estudios, y si nos enfocamos en los genéticos y en las trombofilias, son los más costosos y no son los más frecuentes, y son los que a veces vamos a poder intervenir y no siempre. Algunas son causas modificables y otras no. Y de repente llegan a la siguiente cita con todos los estudios y normal, 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 y la pareja nos sigue preguntando, ¿y por qué pierdo los embarazos? Y entonces, ¿qué voy a hacer para que no los pierda? ¿O cuál es la probabilidad de que yo pueda repetir una pérdida? Entonces, eso es importante que a veces les quede claro a las pacientes, que nos tienen que tener un poquito de paciencia, porque el pronóstico gestacional de la pérdida repetida de la gestación, tanto en el grupo de, ¿cuál es el señalador, perdón? ¿El de hasta arriba? No. Tanto en el grupo de los que podemos determinar causa, como de los que no podemos determinar causa, el éxito gestacional llega a ser hasta del 70-80% o más. Es cierto que también habrá que ver la edad de la paciente, porque es un factor pronóstico. No es lo mismo que nos llegue una pérdida repetida de la gestación a los 25, a los 35, que a los 45, porque las causas son diferentes, los tratamientos son diferentes y los pronósticos son diferentes. Y este es un cuadro que viene de las guías del 2012, donde si se fijan, evidentemente,
la edad sigue siendo un factor importante y entre más pérdidas exista, más pérdidas va a seguir habiendo. Entonces es importante, sobre todo cuando ya nos llegan con 5 pérdidas o 6 pérdidas, porque el abordaje no es tan sencillo y sobre todo el desgaste emocional que ya trae la pareja o la paciente es muy importante. Este también es de esas guías del 2012 y si vemos, este lo quise poner porque aquí vienen, como en el cuadrito, en el de pastel, vienen las causas genéticas. Y si se fijan, dependiendo el número de pérdidas, vemos las causas genéticas, cuando tenemos 2 pérdidas, 2.8, 5.43 y que van aumentando las causas genéticas a mayor pérdidas que tengamos, pero que solo ocupan, si se fijan, pues el 4.4% siguen siendo otras las causas primarias. Entonces, yo de entrada a veces no les pido los cariotipos inicialmente en base a esto, porque busco primero si hay otras causas, también el coste de los estudios, pero pues que están dentro del protocolo de la pérdida repetida de la gestación. Esta es otra tabla que ya es mucho más actual, donde vemos, que es de 2022, donde vemos el impacto de la edad materna con el aborto. Y esto es muy importante porque la mayoría de pacientes que creo que llegan o nos llegan a los biólogos de la reproducción, pues son de aquí para acá. O sea, y si se fijan, pues aquí hoy en día pocas son las que se quieren embarazar, pero la mayoría están en este grupo de pacientes, tanto las que están asociadas a infertilidad como las pacientes con abortos de repetición. Entonces, la curva se invierte, disminuye la tasa de fertilidad y aumenta la tasa de aborto, sobre todo secundaria a ovocitos aneuploides y por lo tanto a embriones aneuploides. Y aquí vemos que a mayor edad, mayores pérdidas repetidas vamos a tener también, secundario a lo mismo. Y pues bueno, ya lo dirían los genetistas, somos un genoma, todo está en los genes, creo yo, también creo que sí, todo está en los genes. El problema es que lo que sabemos de los genes es esto en comparación a todo lo que nos falta por saber. Y esto es importante porque la probabilidad de tener errores genéticos es altísima, altísima en relación a todo lo que existe donde puede haber errores, ¿no? De todo el genoma tenemos 23 pares de cromosomas, tenemos alrededor de 2 metros de ADN y a su vez tenemos pares de tripletes de proteínas donde puede haber errores aquí y luego en los genes y entonces tenemos un montón de alteraciones que puede haber tanto en las proteínas como en los genes, pero que las causas en sí de pérdida repetida de la gestación pues son de 2 a 5%. Ahora, los mecanismos de alteraciones genéticas en infertilidad y pérdida repetida en general pues son 4, no voy a ahondar mucho porque esto es más de los genetistas, pero son las cromosómicas, las mendelianas, los trastornos, las alteraciones mitocondriales y las alteraciones genéticas complejas. Las más frecuentes asociadas a pérdida repetida de gestación son las cromosómicas, las numéricas y son las aneuploidías y dentro de los estructurales que son de las causas muy en foco que podemos estudiar son las traslocaciones, sobre todo las robertsonianas. Y si se fijan en las alteraciones mitocondriales, el ovocito es 3/4 partes, tiene ADN mitocondrial más que ADN nuclear. Entonces, el espermatozoide tiene el ADN mitocondrial no penetra al ovocito, ¿es cierto o no? ¿Me equivoco? ¿Genetistas? Entonces, la mayoría de las alteraciones mitocondriales va a tener causas maternas y no paternas, no vienen del ovocito. Y bueno, de las alteraciones complejas hay desde la epigenética hasta los trastornos endógenos, ambientales y demás. Y esta gráfica muestra básicamente las alteraciones que se encuentran en los productos de aborto, que son la número 1 son las trisomías, después siguen las poliploidías y luego siguen las monosomías. Y se están asociadas tanto a abortos como a amortinatos y la probabilidad de nacimientos en estas pues realmente es bajita. Si se fijan, son pocos los que van a nacer. Yo les digo a veces, la naturaleza es sabia y cuando algo no está bien, detiene su crecimiento en etapas muy tempranas de la gestación. Y esta también muestra que la monosomía más frecuente es la 45X,
Después de las trisomías, la más frecuente es la 16, pero no es compatible con la vida. Luego sigue la 21, 18 y 13, dependiendo las series. Y en esta también vemos que dentro de las causas de aborto, tanto espontáneo como recurrente, encontramos que, aquí les pongo, me voy a pasar para acá, para explicarles un poquito mejor, esta tabla que a mí me gustó porque, aunque es de un artículo bastante viejito, sigue siendo muy vigente, porque habla que los cromosomas del 1 al 12 no son compatibles con la vida. Cuando hay alteraciones en estos cromosomas, estoy muy cerca, no son compatibles con la vida, entonces no los vamos a ver nacer nunca, las alteraciones en estos cromosomas, que sí pueden llegar a nacer las trisomías 13, las trisomías 16 tampoco son compatibles con la vida, las 18 sí son compatibles con la vida, sí las podemos llegar a ver. Las 21 es la trisomía más frecuentemente que puede llegar a nacer y compatible con la vida, que es el síndrome de Down. Las monosomías son poco frecuentes que existan, pero sí puede haber monosomías y sobre todo los mosaicos, los 45X0, los Turner mosaico, que es esto, el 45X0, que sobre todo de hecho es la más frecuente aquí en esta serie. Entonces, estas son las alteraciones en relación a las alteraciones cromosómicas como causas de aborto. Y la causa número 1 de alteraciones cromosómicas es la no disyunción en los cromosomas, sobre todo X, 16, 13, 18 y 21. Y aquí vemos cuál es, esta no disyunción puede ser tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Si se fijan, el origen paterno, no hay origen paterno en las alteraciones en meiosis, más bien la edad materna no está asociada a este cromosoma, al Y, y si la 13, 18 y 21, y si se fijan la más frecuente asociada a edad materna avanzada es la trisomía 21, luego le sigue la 18 y la 13, donde sí el impacto de la edad es importante. Y que sobre todo se asocia a alteraciones de no disyunción tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. ¿Qué riesgo? Esto es una pregunta creo que bastante frecuente de las pacientes. ¿Qué riesgo, qué probabilidad tengo de que se vuelva a repetir un aborto? Y esto no es fácil de contestar en la consulta porque es muy multifactorial y sobre todo cuando no tenemos detectada la causa. Pero esto es importante porque desde el punto de vista genético, ¿qué vamos a estudiar? ¿O qué opciones tenemos? Uno son los cariotipos de productos de la concepción, que no todas las guías avalan y que al final, bueno, más adelante les veré la postura de la R. En el aborto espontáneo, un cariotipo de productos de la concepción que presenta euploidía tiene más probabilidades de repetir que una aneuploide. ¿Por qué? Porque las aneuploidías no se repiten, ¿es cierto? Yo no, corríjanme los genetistas, que esto es más bien su área, pero las aneuploidías no tienen como esa tendencia a estar recurriéndose, a presentarse de manera repetida. Entonces, si encontramos un cariotipo en productos de aborto con una aneuploidía, la mayoría de las veces va a estar asociada a edad. Entonces, esto es como la respuesta que le tenemos que dar a la paciente. O sea, si vemos una trisomía 16 o una trisomía 13, doctora, ¿qué probabilidad tengo de que esto se repita? No, no es repetible. La mayoría son de novo. En pérdida repetida de la gestación es más probable un aborto, aún con cariotipo de productos de la concepción euploide en mujeres con edad materna avanzada. Y en abortos euploides, las causas más frecuentes son las trisomías, luego las poliploidías y luego las monosomías. Los abortos con trisomía en productos de la concepción tienen 2.5 veces más probabilidad de que tengan otro aborto con la misma trisomía en el grupo de pérdida repetida de la gestación y en edad materna avanzada. Cuando en los dos abortos hay trisomía de diferentes cromosomas, hay más riesgo de aborto por falta de disyunción específica y esto tiene un origen genético. Ahora, los aspectos genéticos de pérdida repetida de la gestación, la edad,
Si se fijan, existe hasta un 40% en el grupo de pacientes de 35 a 39 y hasta un 60% en 40 a 45. Yo les digo que este grupo es el más de, la probabilidad de que logre un embarazo espontáneo es tan baja que pues si se logra embarazar y tener un niño sano es como algo muy difícil de lograr, pero sí las hay. Pero lo que vemos más es que sí hay abortos de repetición. Por lo tanto, el asesoramiento genético de pérdida repetida de la gestación lo requiere el 2 al 5%. ¿Y qué estudios solicitamos en estas pacientes? ¿Se pide o no cariotipo de productos de la concepción o de aborto? No hay un consenso que lo diga que sí. Las nuevas guías de la R dice que no de entrada no se solicita. Yo creo que el manejo con los genetistas que yo he tenido últimamente es, si se puede obtener, sí, porque nos puede dar mucha información, sobre todo si encontramos alguna translocación, porque de ahí va a partir si le pedimos cariotipo a los papás, cariotipos parentales. Entonces, sí puede hacer cambio en la conducta. Ahora, de las anomalías estructurales y pérdida repetida de la gestación, las translocaciones son las más frecuentes de todas, tanto inversiones de lesiones y duplicaciones son las que ocupan el número 1. Están las balanceadas y las no balanceadas. Las balanceadas no tienen un fenotipo establecido, las no balanceadas sí, y sí son una causa directa de aborto y por errores en la segregación cromosómica. Entonces, si encontramos un cariotipo en productos de aborto con una translocación, sí está indicado pedir cariotipo a la pareja y derivar al genetista. Y bueno, este es un ejemplo de las translocaciones balanceadas. La mayoría de los genetistas dicen que si existe una translocación balanceada, la probabilidad de que se estén asociados a abortos de repetición es menos frecuente que en cambio con las translocaciones robertsonianas. Y esta es una tablita que muestra las pérdidas repetidas de la gestación y las anomalías cromosómicas. Y si vemos aquí, las más frecuentes son... Aquí está, 13, 16, 18, 21 y la 22, que son las alteraciones cromosómicas que vamos a encontrar más frecuentemente en productos de aborto. Esta es una gráfica final que me gustó mucho porque habla un poco de las alteraciones que vamos a encontrar tanto a nivel de los cromosomas, tanto a nivel de las translocaciones, a nivel de y que lo más frecuente son aneuploidías, pero que también el DNA juega un papel importante, el DNA espermático, porque estamos hechos tanto de óvulos como de espermatozoides. Entonces, más adelante lo veremos, que no nos olvidemos que no solo un embrión está hecho de ovocitos, sino también de espermatozoides, y que el material genético de ellos influye mucho también en los abortos de repetición. Dentro de las causas genéticas también de abortos de repetición están las trombofilias. Hay trombofilias tanto adquiridas como hereditarias. Las hereditarias son las que juegan un papel importante en pérdida repetida de la gestación. La prevalencia de las trombofilias en abortos de repetición realmente es incierta, y hay dos tipos de trombofilias asociadas o genéticas, tanto las de ganancia de la función como las de déficit en la función. La más frecuentemente que vamos a encontrar asociada a pérdida repetida de la gestación es la mutación del factor 5 de Leiden, hasta en un 60% como causa de pérdida repetida de la gestación, la mutación de protrombina y la mutación del gel de la metil tetrahidrofolato reductasa. Y por déficit de la función está el déficit de antitrombina, el déficit de proteína C y el déficit de proteína S, que ahorita en las guías van a ver cuáles sí se recomienda estudiar y cuáles no. Este es un esquema donde podemos ver cuáles son los trastornos que puede haber de trombofilias asociadas a la placentación y donde puede intervenir tanto el factor 13, el plasminógeno, y que las causas de estas trombofilias, al alterar estas alteraciones en la coagulación, tanto en el déficit de la función, pueden alterar la placentación y terminar en un aborto. Por eso aquí sí va a jugar un papel importante el diagnóstico y el tratamiento, porque el tratamiento dentro de todas las pérdidas repetidas de la gestación, pues este es el más sencillo porque es con anticoagulantes. El punto difícil es llegar al diagnóstico, creo yo. Las trombofilias más frecuentemente asociadas, más frecuentemente estudiadas, son el factor 5 de Leiden, que es este que está aquí, y el de protrombina y la metil tetrahidrofolato reductasa. Creo que esta sí está muy pixelada.
Pero sí está como muy pixeleado, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchos tipos de alteraciones que se pueden, genéticas que se pueden estudiar, está el BEF y todo, pero los más estudiados en relación a trombofilias son las que les mencioné, factor 5 de Leiden, que es el que sí se solicita, y estas son las recomendaciones de R de 2022 para pérdida repetida de la gestación y factor genético. Cariotipo de los productos de la concepción no se recomienda de rutina, pero podría realizarse con fines explicativos. Se recomienda se haga por microarreglos o por secuenciación. ¿Por qué? Esto creo que aquí es importante y vale la pena. Si se fijan en cuanto a la historia y evolución de los cariotipos, casi todos eran por cultivo. Y si recordamos, a nosotros que nos tocó hacer cultivos de cariotipo, pues muchos eran no legible, no se cultivó nada y ya había gastado la paciente y no teníamos un diagnóstico y de repente era un poco frustrante para la paciente estar esperando 45 días el resultado del cultivo y de repente no tener nada. Creo que esta evolución de las técnicas sí es importante porque con esto sí podemos llegar a tener un diagnóstico y de aquellos cariotipos normales que antes se daban con cultivo, aquí sí pueden salir alteraciones importantes. Y entonces estas técnicas nuevas sí van a disminuir el riesgo de fracaso del cultivo y de falsos negativos, pero no es capaz de detectar reordenamientos equilibrados o mosaicos de bajo nivel, hasta en un 10 a 15%. Vienen estudios nuevos que los genetistas les explicarán más adelante, que es el estudio del exoma y el genoma, que seguramente tendrán futuro tal vez en pérdida repetida de la gestación, y R dice que sí está justificado pedir cariotipo, sí tiene asociación con la pérdida, no contribuye como factor etiológico siempre, sobre todo si encontramos aneuploidías, y no aporta a tratamiento, o sea, no es pronóstico, por eso no lo pone como hacerlo de rutina en todas las parejas de aborto de repetición. Creo que hay que individualizar, que habrá que hacer el árbol genealógico de pérdidas, de trastornos genéticos de la pareja, para saber si vale la pena hacerlo o no. ¿Qué más nos dice la guía? Si hacemos tipo a los padres con pérdida repetida de la gestación, R dice que no es necesario tampoco de rutina, que podría realizarse en base a la historia clínica, sobre todo si hay embarazo previo con malformaciones congénitas, hijos o familias con alteraciones cromosómicas, detección de una translocación en el cariotipo en los productos de aborto, aquí es donde más peso tiene o donde sí está indicado hacer cariotipos parentales. Y se hace con fines diagnósticos, informar las limitaciones que puede tener y el impacto de los resultados. La guía dice, sí está justificado porque si hay asociación, contribuye como factor, sí, tiene pronóstico, sí, y puedes tener tratamiento, sobre todo en las translocaciones. El cariotipo alterado no predice una translocación desequilibrada en un futuro embarazo, eso también es cierto, pero sí nos puede ayudar. Tal vez yo lo veo también como bióloga de la reproducción, dependiendo del grupo de pacientes que veamos y las edades de pacientes, porque muchos de nosotros vemos técnicas de reproducción asistida y ya vemos fallos de in vitro, fallos de implantación, pérdida repetida de la gestación, a veces incluso con embriones euploides, y entonces a veces sí hay que hacer más allá, y nos ayuda a decidir si seguir intentando de manera espontánea o técnicas de reproducción asistida, plantearlos a las pacientes PGTA, PGTR, que diga PGTA, PGTCR, y en algunos casos pues tal vez monosómicas, pero creo que no es el tema en pérdida repetida de la gestación. Y en cuanto a trombofilias, la R dice, en trombofilias hereditarias no se realizan como pruebas de rutina, tampoco las ponen como pruebas de rutina. Riesgo solamente está indicado si la pareja tiene un riesgo adicional en miembros de la familia con trombofilia hereditaria o con antecedente de tromboembolismo venoso previo. Está justificado hacerlo, si existe asociación o no, realmente es débil, por eso no se recomienda de rutina. El factor, como factor contribuyente es confuso. Si encontramos alteraciones en trombofilias, sí podemos plantear un tratamiento, pero no siempre el pronóstico es bueno. Ahora terminamos un poco pérdida repetida de la gestación. Al final hablaremos si existen dudas o algo en relación a esto, pero enfocándome ahora a infertilidad, sobre todo femenina.
yo aquí creo que siempre es importante que antes de considerar hacer múltiples pruebas, siempre partamos de lo básico, de no olvidarnos de estudiar el protocolo básico de la pareja infértil, porque a veces nos vamos hasta PGTA, PGTM, plantearles in vitro a las parejas y no hacemos a veces de verdad no tienen ni siquiera vida sexual en días fértiles las parejas y hay que explicarles eso. A veces ni siquiera tienen ciclos regulares, entonces creo que la anamnesis sigue siendo básico para todos, hacer un examen físico, no olvidar revisar a las pacientes, tanto a la mujer, al hombre, revisar tiroides, revisar físicamente, no solo estudios, hacer los perfiles hormonales están vigentes, yo sí soy muy de hormona antimuleriana, creo que sí nos ayuda, la ecografía vaginal en la mujer, en el hombre la ecografía testicular, no olvidarnos el protocolo de espermatobioscopía de 2, que a veces se nos olvida hacer 2 y solo hacemos una, con ese intervalo de 3 a 4 semanas, la histerosalpingografía pues sigue estando vigente, los cultivos que parece que a veces están olvidados y pues hoy en día está muy en boga la fragmentación de DNA que se postula como que puede hacer un estudio inicial incluso dentro del protocolo de fertilidad. En infertilidad masculina yo también creo que es muy importante porque a veces como ginecólogos y biólogos no siempre hacemos un buen abordaje del hombre, no lo revisamos, entonces sí hay que hacer una anamnesis, las frecuencias coitales. Yo a veces lo que más encuentro es que las parejas viven a veces a distancia, ni siquiera se ven y los días que se ven ni siquiera son fértiles y entonces a veces las causas son bien sencillas y es eso. La duración de la fertilidad, si tienen fertilidad previa, si hay enfermedades en la infancia, si tienen cirugías previas, si hay disfunciones sexuales, si hay historia de enfermedades de transmisión sexual, exposición a tóxicos y así como no olvidarnos del examen físico en los hombres, porque creo que no lo hacemos en la mayoría de las pacientes, o de los hombres, o por lo menos derivarlos al uroandrólogo para que lo haga, porque a veces de aquí van a salir incluso pedir estudios genéticos, porque si encontramos alteraciones, ausencia de testículos palpables, de los conductos, consistencia y tamaño de los testículos, desde aquí podemos saber si hay hipogonadismo, testículos pequeños, la presencia o no de conductos diferentes, si ya detectamos un varicocele, pues a veces desde la primera cita le pedimos una fragmentación de DNA. Y en infertilidad, ¿cuándo considerar pedir pruebas genéticas en infertilidad femenina? Yo creo que a grandes rasgos les diría en amenorreas secundarias, no olvidarnos del protocolo o del algoritmo de amenorrea secundaria. Algunas las vamos a detectar en amenorrea primaria y otras en amenorrea secundaria como causas genéticas o la petición de estudios genéticos. Evidentemente los hipogonadismos hipogonadotrópicos, así como el hipogonadismo hipergonadotrópico, sobre todo las fallas ováricas prematuras o que hoy en día se les conoce más como insuficiencias ováricas prematuras, que son como los que más frecuentemente van a requerir tal vez estudios genéticos. Los defectos de un solo gen que pueden causar infertilidad, pues está sobre todo el síndrome de Kallmann, que en el hombre, que es más frecuente en el hombre que en la mujer. La verdad es que yo nunca he encontrado un Kallmann femenino, no sé, solo los dos casos que yo vi los vi en el Instituto de Perinatología, que es la causa número 1 de hipogonadismo hipogonadotrópico. En la mujer también hay Kallmann femenino, que es una de las causas de amenorrea hipotalámica. Y cuando está asociado a anosmia, es el síndrome de Kallmann, puede tener un fenotipo variable, sobre todo del gen que llegue a estar alterado, ya sea la mutación en el CAL1, CAL2 o CAL3, que algunos comparten la anosmia y el hipogonadismo, y otros van a tener desde alteraciones renales hasta otras alteraciones. Entonces, sí va a depender un poco en qué momento tomemos a la paciente. Si ya la encontramos como causa de amenorrea secundaria o amenorrea primaria o incluso en adolescencia o pubertad, que es a lo mejor más fácil encontrar el diagnóstico en esta, que a veces ya encontrarlas como causas de amenorreas secundarias. Este es un fenotipo clásico de un síndrome de Kallmann. Aquí sí vemos es una alteración en la falta de migración de las células del epitelio olfatorio al hipotálamo que hace que la causa sea desde arriba y entonces el eje hormonal se altere desde hipotálamo, hipófisis, gónada
Y bueno, pues las imágenes clásicas creo que ya todas las conocemos de un Kalman, sobre todo creo yo que, no sé ustedes, pero yo he visto más Kalman masculinos que femeninos. Yo nunca he visto un masculino, no sé si alguien ha visto, que diga un femenino, ¿sí? Sí, yo no he visto femeninos, pero sí he visto masculinos más que femeninos. Y bueno, yo creo que la más frecuente que yo puedo encontrar y ver, pues son las insuficiencias ováricas, que creo cada vez las vemos más. Tienen una prevalencia que depende de la serie, puede ir de 0.3 a 1%. Es de las causas frecuentes de amenorrea primaria y secundaria. Depende de la edad en la que encontremos a la paciente, pero sí la podemos ver como causa de amenorrea secundaria. Dependiendo la edad, si se fijan, es poco frecuente entre más chiquitas sean. Yo creo que el grupo en el que vamos a empezar a encontrarlas, pues los criterios de insuficiencia ovárica prematura o falla ovárica prematura es aquella mujer que presenta amenorrea menor de 40 años y que presenta FSHs en 2 ocasiones separadas por un mes arriba de 40 y que viene con la clásica como menopausia, pero antes de los 40, con esas alteraciones menstruales previas, los síntomas de hipoestrogenismo, los bochornos y todo lo que sabemos de menopausia. Sí ocupa un 10% de infertilidad femenina de causa ovulatoria y puede ser ya sea por disfunción folicular, por disminución folicular o por una tasa acelerada en la atresia folicular. Tiene una etiología desconocida. Sí puede ser asociada a trastornos autoinmunes, enfermedades sistémicas, sobre todo las autoinmunes, o secundaria quimioterapia, radioterapia y las quirúrgicas, como desde la ausencia de un ovario hasta endometriosis, que ya las empezamos a ver como causas de fallas ováricas o insuficiencias ováricas prematuras, y las causas genéticas, que son anomalías en el cromosoma X, que pues aquí la más representativa la va a ocupar el síndrome de Turner. Esta es una tabla que encontré que se me hizo interesante de las causas de insuficiencia ovárica, ya sea por dotación folicular o por disfunción folicular. La mayoría aquí encontramos anomalías en el cromosoma X, que es una aceleración en la atresia folicular, y aquí está el síndrome de Turner. La quimioterapia, la galactosemia, que esa también la podemos llegar a ver, o disfunciones en la función folicular, que pueden ser desde factores ovocitarios o los déficits enzimáticos y las iatrogénicas. Y estas tablitas a mí me gustaron, las puse porque también hablan un poco de las causas como más visuales desde el punto de causas de falla o insuficiencia ovárica prematura, la disgenesia gonadal, la premutación de Fraxa, los defectos del cromosoma X, el Turner, que creo que estos son de los más frecuentes que nosotros vemos, o ya las asociadas o iatrogénicas a quimioterapia y radioterapia o fármacos. Y pues la más frecuente, al menos en esta serie en Londres, fue la idiopática y el síndrome de Turner. Quise meter este artículo porque se me hizo interesante porque es de población mexicana, está hecho, no tiene tanto, por el Instituto Nacional de Perinatología y es recordar que es un centro de referencia a nivel nacional, entonces pues sigue siendo algo importante para nosotros y me llamó la atención porque tienen una prevalencia de insuficiencia ovárica de causa genética más alta que la reportada en la literatura, que es alrededor del 5%, y ellos encuentran una prevalencia hasta el 17%. Al final lo muestro en las conclusiones del artículo, pero me gustó porque habla de las causas de insuficiencia ovárica. Vean los grupos de edades. Me llama la atención que las genéticas son muy jóvenes, son pacientes que en promedio detectaron o ingresaron al Instituto de Protocolización a los 19, 20 años. Las edades de la última menstruación fueron a los 18 años. La edad de las menarcas realmente no hubo cambios, es como si fueran las mismas. Si se fijan, aquí son causas de insuficiencias ováricas autoinmunes, las cromosómicas, las quirúrgicas y las idiopáticas, las que quién sabe por qué tienen una falla ovárica, pero este artículo se me hizo interesante. Veremos más tablas de este artículo. El diagnóstico de insuficiencia ovárica, pues ya sabemos, empiezan con ciclos irregulares,
pues todos los síntomas del hipoestrogenismo, trastornos del suelo, falta de deseo sexual, cambios de humor, la habilidad emocional, a nivel genital hay atrofia genital o genitourinaria, entonces hay que hacer una buena semiología de eso, la historia clínica, pedir estudios hormonales, FSH, exploración ginecológica y pues la analítica para tratar de documentar si sí estamos ante una falla ovárica o una insuficiencia ovárica precoz o prematura. En ese mismo artículo hablan de las alteraciones bioquímicas que encontraron en este grupo de pacientes. Aquí no pudieron documentar hormonas antimulerianas en el de insuficiencia ovárica de causa cromosómica, pero en las demás sí, todas están súper suprimidas, abajo de 1.2. Para la edad que tienen, pues sí está muy baja, llama la atención. Vean las FSH, las más altas son las cromosómicas incluso. Los estradioles, pues sí son bajos. Las deficiencias de vitamina D asociadas, aquí no están documentadas, las deficiencias de calcio, porque hay que recordar que el impacto que tiene la insuficiencia ovárica prematura no solo es reproductivo, sino también en los riesgos cardiovasculares que va a tener esa paciente y que tenemos que cuidar esa calidad de vida, ese hueso. El análisis que al final hacen en el artículo de insuficiencia ovárica del instituto es que la causa cromosómica la encontraron hasta en el 17% de las causas, y esto a mí me llama la atención porque no siempre estudiamos las insuficiencias ováricas desde el punto de vista genético y entonces a lo mejor habría que estudiarlas más. Incluso un subgrupo de mujeres de insuficiencia ovárica prematura con cariotipo normal, que fueron 18, en una de ellas encontraron un mosaico del cromosoma X de baja proporción, que fue un Turner, y esto me llamó la atención, como 10% no contaban con cariotipo, las metieron en el grupo de idiopáticas. Quién sabe cuántos casos pudiesen haberse encontrado en estas si les hicieran cariotipo, entonces a lo mejor la prevalencia pudiera ser incluso más alta. Y 11.5 tenían antecedente de insuficiencia ovárica familiar, que eso también lo vemos, no es infrecuente ver que nos llega una insuficiencia ovárica de que ya está dejando de reglar a los 37, 38, y es que, oiga, es que mi mamá también a los 38 dejó de reglar y mi hermana igual, y entonces esas asociaciones que ya hay en la literatura de insuficiencia ovárica familiar, ya se ha visto que están asociadas a la mutación de estos genes, sobre todo el FMR1 y los otros. Ya está documentada la insuficiencia ovárica familiar, hay que hacer un buen árbol genealógico en todas las insuficiencias ováricas que nos lleguen para detectar hermanas, tías, porque puede ser de un origen familiar. Si se fijan, pues la incidencia es variable porque puede ir de un 4 a un 30%, puede estar asociada a de origen autosómico dominante, penetrancia limitada o asociada a alteraciones genéticas, o sea, sí puede ser multifactorial. Otra de las causas de infertilidad son las monosomías, el síndrome de cromosoma X frágil, la mutación que está en el brazo largo del cromosoma X, en los locus 26 y 27, están asociadas a alteraciones en el gen FMR1 y FRAXA. Bueno, aquí vemos, existen como 3 tipos, el fenotipo normal, el síndrome de X frágil. Entre más mutaciones haya de más de 200 tripletes, el síndrome de X frágil, pero si hay entre 50 y 200, es una premutación que se le conoce como FRAXA. La incidencia de insuficiencia ovárica en mujeres portadoras de esta premutación es alrededor del 15 al 20% y puede haber microlesiones en el gen FMR2. La insuficiencia ovárica es 2 veces mayor en mujeres con esta premutación del FMR2 y también no olvidar que hay síndrome de X frágil masculino que se asocia a retraso mental. Este es un cariotipo, este es un fenotipo de un síndrome de Turner como clásico, que podemos encontrar la talla baja, el cuello alado, este tórax, las manos como ese edema. La monosomía X pues es la más frecuente dentro de las causas cromosómicas de falla ovárica prematura, de insuficiencia ovárica precoz. Puede estar asociada a amenorrea tanto primaria o secundaria, sobre todo si son mosaicos, y también es una de las causas de infertilidad frecuente. Hay anomalías estructurales en el cromosoma X, estos son los locus que pueden estar alterados, el Q22 a Q26 o el Q27 a Q28, y puede estar asociada también a estos genes, que bueno,
Los genetistas saben más que yo en en esta alteración. Y sí está indicado en fallas ováricas o insuficiencias ováricas prematuras, donde sospechemos como causa de amenorrea primaria o secundaria asociada a infertilidad y fenotipos, evidentemente el cariotipo, y el FMR1 como causas de insuficiencia ovárica precoz. Quise meter porque lo encontré en algún artículo que puede haber asociación del síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. La verdad es que en general no son asociados a alteraciones cromosómicas y eso, pero está descrito que hay algunos genes que se pueden alterar, que es este. En general no requieren de estudio genético, no es una causa como común de causas genéticas ni de abortos de repetición, ni se pueden embarazar. La mutación de los mecanismos genéticos complejos asociados a infertilidad, ya se empieza a ver más que hay asociaciones de ovario poliquístico, endometriosis y miomas, donde puede haber genes implicados y que están asociados al área de fertilidad, pero realmente en este momento no requieren estudio genético. Son como múltiples las causas, desde herencia, el cuadro clínico ser heterogéneo, puede tener origen fetal o postnatal, los factores nutricionales. Y yo concluiría con esto: ¿cuándo considerar pruebas genéticas en infertilidad, amenorrea secundaria o primaria, hipogonadismo hipogonadotrópico, hipogonadismo hipergonadotrófico y sobre todo insuficiencia ovárica prematura? Y esto está más bien como cuándo pedir estudios en infertilidad masculina. Y se los puse como creo yo resumido, en infertilidad masculina asociada cuando tenemos un diagnóstico seminal, sobre todo las azospermias no obstructivas, las oligosospermias severas y sobre todo las oligoasteroteratosospermias severas, o aquellas infertilidades masculinas asociadas a un diagnóstico clínico como agenesia bilateral congénita de conductos deferentes, a hipogonadismo hipogonadotrópico, aquellos que están asociados a ginecomastia, criptorquidia y hipospadias, hay que tratar de ver si no hay una causa genética, o no es infertilidad primaria, pero es pérdida repetida de la gestación, incluso en hombres normosospermicos, pero que presentan una fragmentación de DNA alterada. Esta sí está documentada por muchas series, que está asociada a pérdida repetida de la gestación como causa de origen masculino. Quise meter un poco que ya cambiaron los nuevos criterios ya con la nueva publicación de la OMS en julio del 21, que ya son, ahora ya no les llaman los valores de referencia, sino límites de decisión. Cambiaron muy poco. Volumen en el percentil 5 a 1.4, las concentraciones de 15 a 16, la movilidad espermática del 42%, que diga la progresiva 30%, y la morfología sigue estando en 4%. La vitalidad sí cambió, 54%, y recordar que puede ir desde un percentil 5 hasta un percentil 95, que este es el límite de referencia o decisión ahora mínimo que en teoría puede embarazar. Y pues los estudios genéticos en el factor masculino, que se los van a explicar más a fondo en la siguiente charla, que es FISH, y el estudio de fragmentación de DNA espermático. Y bueno, esto es un poco la misma que la anterior. Es la misma. Y pues creo que yo traté de abarcar un poco de las causas genéticas y de la asociación de infertilidad, pero si se fijan, pues todavía nos falta mucho que conocer en pérdida repetida de la gestación. No sé si existe aquí alguna duda.